Acompáñeme al libro de Lucas capítulo 12, verso 51. Lucas capítulo 12, versículo 51. Realmente yo tenía un tema muy diferente al que vamos a platicar, que vamos a predicar en esta mañana, que todavía es mañana, ¿verdad? Todavía es mañana. Yo tenía algo muy diferente, sin embargo, dentro de la semana, escuchando la enseñanza del apóstol Sergio, para los que están a cargo de una iglesia, me hizo reflexionar un poco acerca de un tema que es el que vamos a ver. La enseñanza que nos da y es abierta al público, el Zoom sí no es abierto al público, pero la prédica, la enseñanza está abierto al público, es decir, que usted la puede ver también. Y a partir de ahí estuve pensando, yo ya tenía el tema y yo decía, no, ya tengo el tema. Sin embargo, el día de ayer creo que Dios me convenció y por eso vamos a predicar esto. Dice Lucas capítulo 12, verso 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Una vez más lo voy a leer. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. El tema de hoy, mis amados hermanos, la espada de la reivindicación. Vamos a orar en esta mañana preciosa y vamos a pedirle al Señor de su revelación. Señor, en esta mañana, de acuerdo a lo que tú has puesto en mi corazón, de acuerdo, Señor, a la necesidad que tenemos como iglesia, porque es una necesidad, Señor, es algo necesario que podamos amarte con todo nuestro corazón. Te vengo suplicando, amado Dios, Espíritu Santo, glorioso, bendito, bueno, que traigas revelación sobreabundante para cada uno de nosotros. Que tú seas quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tú, Espíritu Santo de Dios, seas enseñándonos a cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. Señor, que esta mañana salgamos llenos de tu palabra, con una palabra rema, una palabra que se haga parte de nosotros, una palabra que nos venga, Señor, a reivindicar de acuerdo al modelo que tú has puesto en tu palabra, y que podamos, Señor, amarte por sobre todas las cosas. Señor, tú no viniste para ser espectadores. Tú no viniste al mundo a dar tu vida para que la gente vaya a un lugar a congregarse nada más, sino que tú diste la vida para transformar miles de millones de gentes, para que volvamos el corazón hacia el Padre y podamos, Señor, sentarnos delante de ti y ser discipulados por ti aún en la vida postrera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, cuando nosotros notamos ese versículo que estábamos leyendo, podemos notar algo, que sí Jesús dijo que iba a dar paz, pero Él no vino, hermano amado, Él vino a traer paz, pero no vino a dar paz, son cosas diferentes. Cuando nosotros vemos este verso, podríamos pensar que no tenemos que llevar la fiesta en paz. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que llevar la paz con todos hasta donde nos sea posible. Es decir, que tenemos que hacer todos los medios posibles para estar en paz con toda la gente. Pero si ya la persona con quien yo quiero tener paz, vamos a decirlo así, no se deja, yo no tengo la obligación de seguir buscándole. Voy a dar los medios posibles hasta que yo agote todas las formas para estar en paz. Si esa persona no quiere estar en paz conmigo, no lo voy a obligar, ni voy a estar a merced de alguien que no quiere estar en paz con uno. Pero es importante que nosotros entendamos que Jesús, el hombre más grande sobre la tierra, dicho en el modo de que vino como un hombre común y corriente, pero la Biblia dice que Él es el verbo hecho carne, Él no vino a estar en paz con su familia. Y eso lo quiero denotar muy bien, porque Jesucristo tuvo muchos pleitos aún con su madre y con sus hermanos. La Biblia dice que
cuando Jesús enseñaba y predicaba, sus hermanos, bueno, sus medios hermanos, ¿verdad? Porque eran hijos de José y María, hermano, le decían que estaban locos. A la gente le decían, está loco. No puse la cita, solamente quiero expresar esa parte. Entonces, quiere decir que Jesucristo, hermano amado, no tuvo paz en su casa. Y no tuvo paz en su casa porque es mejor amar a Dios que amar a uno de los de nuestra casa. Déjeme explicar, no estoy diciendo que vamos a pleitear con la esposa, con los hijos, los vamos a correr, no vamos a hacer dadores en casa. No. Sino que nosotros tenemos que anteponer a Dios, el evangelio, aún antes que a nuestra parentela. Jesús dice que llegó María y sus hermanos y le dijeron, te buscan tus hermanos. Y Jesús dijo, no es cierto. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si yo le preguntara, amado hermano, ¿quién es más su hermano consanguíneo o el que está dentro de la congregación? Seguro. ¿Y por qué es al revés? Estoy preguntando nada más, no estoy molestando a nadie, sino que la mayoría de las veces se le da la prioridad, hermano amado, al consanguíneo. Cuando Jesús vino a mostrar una de sus obras que dijo, no, así no es la cosa. La cosa es que mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No dijo, sí, tráigamelo para acá, a ver, voy a recibir a mi mamá. No quiere decir que no tengamos que honrar a papá y a mamá. No está diciendo que no tengo que honrar a los decanas. No está diciendo que los jóvenes no tengan que honrar a sus padres, a sus abuelos, a una autoridad o que una persona adulta no bendiga al que es pequeño. No. Sí, ahorita me voy a ir expresando. Sino que tenemos nosotros que poner por prioridad en nuestra vida a Dios. Repita conmigo, a Dios. No podemos poner en prioridad, amado hermano, a alguien que no es Dios. Y mucho menos a alguien que sea de mi parentela, pero que no busca la palabra de Dios. ¿Por qué estoy explicando esto, mi amado hermano? Por algo muy sencillo. Eso lo expresó de manera muy corta mi maestro, el apóstol Sergio. Sin embargo, yo lo estoy agrandando un poco más con el fin de poder expresar esto. Cuando nosotros notamos, hermano, que se le da la prioridad a alguien antes que Dios, y cuando no se... ¿Cómo va a expresarlo? Mire, vamos. Estaba Saúl, y Saúl, la Biblia lo pone como un hombre loco. ¿Por qué loco? Porque quería matar a David sin que David le hubiera hecho algo. ¿Vamos bien? Sí, ha leído un poquito de eso, ¿verdad? Lo quería matar, dice la Biblia que 3 veces le echó la lanza. ¿Para qué es la lanza? No creo que haya sido para querer bendecirlo, ¿verdad? Quería matarlo. Bueno, eso lo pone la Biblia como un hombre que está medio loco. Bueno, pero más allá, dice la Biblia que estaba endemoniado. Porque dice que era atormentado por un demonio y quien hacía que ese demonio se alejara era David. Porque dice que buscaron un tañedor del arpa para que fuera a tocar al rey porque era acosado por un espíritu. Es decir, estaba endemoniado. Bueno. Y entonces nosotros vemos, todavía no estoy en el desarrollo, estoy en el principio. Entonces nosotros vemos que Jonatán prefiere a su papá antes que al ungido de Dios. Es decir, prefirió la consanguinidad, prefirió la relación humana a la relación que procedía de parte de Dios. Porque la Biblia dice que Jonatán le dijo, yo sé que Dios te ha entregado el reino a ti y no a mi padre. Entonces él ya sabía que era una decisión de Dios que siguiera a David. Pero nosotros avanzamos en la historia y notamos que se muere Saúl y se muere Jonatán. ¿Por qué? Sencillo, porque siguió a alguien que no estaba buscando a Dios. Espero darme a entender en esta mañana. La Biblia dice que los dos los mataron el mismo día.
Y es más, David los endecha y se pone triste porque mataron a 2 hombres de Dios. Pero hermano amado, nosotros notamos que Jonathan la regó feo, porque siguió, si era su papá, claro, y tenía que honrar a su papá, pero honrar no es seguir a alguien que está, hermano, totalmente ciego espiritual. Y vemos que termina mal, Jonathan se muere. Si él hubiera seguido al dulce cantor de Israel, al que era conforme al corazón de Dios, no se hubiera muerto Jonathan, sino que prefirió la consanguinidad antes que buscar de Dios. ¿Me sigue, verdad? Entonces, mire, vamos a ir aprendiendo un poquito en esta mañana. Acompáñame a Mateo 10:34. En esta parte vamos a entender un poquito más lo que hoy vamos a aprender. Bien. Mateo 10:34 dice lo mismo, pero con unas palabras diferentes. Me gustó en Lucas porque dice disensión es separación. Entonces Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz, sino que yo vengo a traer separación. ¿Por qué separación? Porque dice la Biblia en el libro de Génesis que a Dios no le gustan las mezclas. Dios no le gusta que lo santo se junte con lo profano. Dios no le gusta que las tinieblas estén juntas con la luz. Y una de las primeras cosas que hizo Dios, hizo la luz, pero posterior separó la luz de las tinieblas. Entonces Jesús viene a hacer la misma obra del Padre, a separar lo que es de Él y lo que no es de Él. El problema es que si tú o yo no queremos a Dios antes que cualquier otra persona, entonces podríamos estar en no dejarnos separar de lo que es de Dios. Mire, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Por eso el tema de hoy se llama la espada de la reivindicación. Entonces, verso 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero mira, aquí viene la respuesta. No es de que me voy a pelear sin razón. No es de que entonces hoy llegando a la casa, ¿verdad? Me voy a echar un round de boxeo con la esposa. No, no, no. Aquí viene la respuesta. El que ama a padre o madre más que a mí, ayúdeme a predicar, ¿qué dice ahí? Estamos en Mateo 10:37. El que ama más a padre o madre, ¿no es digno de qué? Entonces, si yo amo más a una persona antes que a Dios, entonces, ¿cómo está la relación entre nosotros y Dios? Equivocada. Equivocada. Por los suelos. El que ama más, y no está diciendo que no lo honre. Tengo que honrar a mi padre, tengo que honrar a mi madre, tengo que honrar a mi esposa, la esposa tiene que honrar al esposo, pero no puedo ir en contra de aquel que me dio la salvación. ¿Me sigue, verdad? El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. Se pone ya pesada la cosa. Porque los padres dicen, bueno, nunca los veo, me fui de mi casa y no los veo. Bueno, pero los hijos, no puedo amar más a los hijos que a Dios, porque si no, entonces mi relación con Dios, ¿cómo está? Equivocada. No estoy diciendo, hermano, que no vamos a amar a nuestros hijos. Lo que está diciendo aquí es que hay un orden de ideas, un orden de prioridad. Entonces yo tengo que amar a mi esposa y a mi hija, pero menos que a Dios. No sé si me explico en esta mañana, hermano. Entonces, si yo no hago eso, entonces lo que pasa es que mi relación con Dios no se ve correcta. No le voy a agradar a Dios porque va a decir Dios, hey, no, yo no quiero dioses en tu corazón. Yo lo que quiero es que yo sea tu Dios. ¿Sí me sigue, verdad? Entonces, mire, verso 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39, sigue la respuesta aquí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí. Esta es la clave de este tema. El que pierde la vida por causa de mí. ¿Por causa de quién? De Jesucristo, de Dios. Quien pierde. ¿Cómo quiere decir eso? Si yo me llevo requete bien y pongo en primer lugar a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi abuelito, a mi pariente, a mi amigo, a mi primo, antes que a Dios, no estoy perdiendo mi vida.
No la estoy perdiendo, la estoy ganando porque estoy disfrutando esta vida de acuerdo a la voluntad humana. Pero aquel que prefiere su relación con Dios por sobre todas las cosas, no dejando de amar a su pariente, a su hermano, a su amigo, a su primo, a su hijo, a su hija, entonces dice, va a hallar su vida. Es decir, va a tener la vida eterna. Entonces, mire, la Biblia tenemos que estudiar nosotros la Biblia de una manera con revelación de parte de Dios, pero también de una manera inteligente. Entonces, si esto está aquí, en el Antiguo Testamento también tiene que apoyar esta idea. Tiene que venir varias veces en la Biblia apoyando esta idea, porque si no, entonces, hermano, no puede ser. La Biblia es la suma de tu palabra. No puedo nada más tomar una enseñanza de un verso y lo vivo. No, tiene que estar en la palabra de Dios en varias ocasiones. Entonces, si usted me acompaña a Éxodo 32:26, Génesis, Éxodo 32:26, se demuestra esta enseñanza que Jesucristo vino a mostrar. Éxodo 32:26. ¿Ya lo tiene? En este capítulo es cuando Moisés estaba en el monte, traía las tablas, la ley, y cuando van bajando se encuentran que el pueblo, ¿qué anda haciendo? Anda con el becerro de oro. El pueblo anda haciendo cosas que no eran correctas delante de Dios. Entonces, mire, ya que más o menos entendemos el contexto, dice aquí el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es sencilla. ¿Quién prefiere a Dios? Esa fue la pregunta que hizo Moisés. ¿Quién prefiere a Dios? Ahí es la única pregunta que se mira en el verso 26. ¿Quién prefiere a Dios? Entonces la pregunta para hoy, para todos nosotros es, ¿quién prefiere a Jesucristo? No me conteste, porque mire, espéreme. Tenemos que ser sinceros en el corazón. No me conteste, por eso no lo quiero poner ahí, porque dice la Biblia que nuestra lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Entonces, no me conteste. ¿Quién prefiere a Dios? Esa es la pregunta de esta mañana. Porque Jesús no vino a traer paz, sino vino a traer espada. Entonces la espada ya está aquí metida. ¿Quién prefiere a Dios? Preferir a Dios es, voy a estudiar la palabra, pero no tengo que dejar de lado mis obligaciones en la casa. Pero ¿qué dice la palabra ante esta situación? ¿Qué dice la palabra? Mire, le voy a poner un ejemplo. Y hasta el día de hoy sigo pensando en ese matrimonio. Era un matrimonio que vivía muy cerca de la casa de mis padres. Y sabíamos, toda la colonia, sabíamos que el esposo no andaba en buenos pasos. Así le voy a dejar. No andaba en buenos pasos. Pero la esposa lo amaba incondicionalmente. De tal manera que lo acompañaba a donde fuera. Iba a robar a este hombre. ¿Y dónde cree que estaba la esposa? No, verídico. No. Eso, creo que la realidad supera la ficción. Se supo en la colonia que se subió a asaltar un micro y la esposa estaba atrás. De veras. Eso se oye un poco exagerado. Pero cuando hay alguien que conoce de Cristo, tenemos que saber la palabra de Dios para decir, esto no lo puedo aceptar yo, por más que sea mi esposo, o por más que sea mi esposa. No sé si me sigue. Porque mira, aquí dice, ¿quién prefiere a Jehová? ¿Quién prefiere a Cristo? ¿Quién prefiere al Altísimo antes que cualquier otra persona? Esa es la pregunta que está diciendo Moisés. Porque aquellos estaban haciendo su zafarrancho. Y entonces a lo mejor en la casa, hermano, no quieren hacer la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿a quién prefieres? Porque mire, tengo que ser claro en este aspecto. Si el hijo entra con cigarros, ¿a quién prefiere usted? ¿Al hijo o a Dios? No me conteste otra vez. No, es que anda pasando una mala racha. Bueno, está bien.
Mire lo que dice. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Verso 27. Y él les dijo, Moisés les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Qué cosa tan tremenda. Por eso Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada. Porque se tiene que definir la gente que quiere buscar de Dios. Yo sé que puede ser doliente, yo sé que puede ser complicado, pero hermano amado, ahí realmente se definen las personas, ahí se definen los cristianos. Y en este año tenemos que aprender a definir nuestra vida, porque si no entonces no vamos a poder ser reivindicados. No vamos a poder alcanzar y poder ver esos milagros que hablábamos el día 2 de enero. Donde decíamos, es que Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero es que la gente no se quiere definir. Los cristianos no quieren aprender a decir, primero Dios antes que mi familia. Hermano, está tremenda la situación. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no vamos a amar con el que vivimos en la casa, sino está diciendo aquí que tenemos nosotros que preferir a Dios. Mire, sigo en el contexto. Verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Tenían que definirse. Yo no estoy diciendo que saque un cuchillo y mate a alguien. No, hermano, eso ya no es para nosotros. Tenemos nosotros que entender que Jesús dijo, yo vine a traer disensión, separación entre lo correcto de lo incorrecto. No podemos estar entre dos pensamientos, cosa complicada. O es Dios o es la familia. Entonces no estoy diciendo que voy a dejar de trabajar y nada más voy a comprarme mis propias cosas. No, hermano, eso sería una cosa que va en contra del evangelio, porque la Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe, ha negado a Dios. No, tengo que seguir trabajando por la familia, cuidarlos, bendecirlos, enseñarles, orar por ellos, estar al pendiente, pero primero es Dios. Entonces, hermano, no es nada más que me voy a pelear, porque cuando vimos la nuera contra la suegra, muchos dijeron, bendito Dios, ahora sí voy a correr a la mujer. Ya sea que la nuera vive en la casa o la suegra vive en la casa. No, se está refiriendo a que por causa del evangelio. Vamos a poner un ejemplo, miren, le voy a hacer claro. Yo me recuerdo de unos hermanos que ya tenían un rato en el evangelio, pero ellos vivían en la casa de la suegra. Y la Biblia siendo muy clara que se tienen que salir de la parentela, no quería salirse de la parentela. Bueno, está bien, no hay problema, no es una obligación, es un principio que trae bendición. Pero el asunto, hermano, era que la suegra tenía sus monitos. Y ya sabe, ¿verdad?, que en ciertas fechas hay celebración. Y estaban ahí. Entonces yo digo, creo que prefería más a la mamá que a Dios. Bueno, hasta el día de hoy no se levantan. Y sirven a Dios y todo, pero no se levantan. Porque, hermano, el evangelio no es querer hacer las cosas como queramos, es realmente obedecer a Dios. Entonces, mire, esta cosa está terrible. Ahí tiene que haber una separación. Es que mi papá no es un buen ejemplo, tú hónralo. Pero, hermano amado, discúlpame, pero si tú sigues a tu padre que no es un buen ejemplo, pues no vaya a pasar como Jonathan, ¿verdad? No sé si quedó claro. No puede ser. Oye, es que mi mamá no es un buen ejemplo. Pues lo mismo. Discúlpame, pero tienes que definir tu corazón y decir, yo busco a Dios. Tengo que seguir honrando a mis padres porque no hay prórroga para ese mandato. Sean buenos o sean malos, tenemos que honrarlos. Pero no amarlos más que a Dios. ¿Me sigue, verdad? Entonces, mire, vamos a seguir adelante. Verso 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy a vosotros. Entonces la consagración es decir, pues aunque sea mi hijo consentido, no está haciendo las cosas bien, ahí la vemos.
Dice, hoy os habéis consagrado, consagrado es santificado, separado. Dice, hoy os habéis separado de aquel que dice ser pueblo de Dios, pero no es pueblo. De aquel que no conoce la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, sí tenemos nosotros que aprender esta situación. Porque mire, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que mañana vayan al juzgado y saquen su carta de divorcio. No, no, eso no dice la Biblia. La palabra de Dios está diciendo que tenemos nosotros que aprender lo que dice la palabra. Si el cónyuge, hermano, no vive en la casa, viene cuando quiere, hermano, eso va a ser inevitable. Eso va a ser inevitable. ¿Por qué va a ser inevitable? Porque, hermano, no está haciendo... Vamos, tengo que decir esto. Si es varón, no la ama. Si es varona, no lo ama. Porque la Biblia dice que Jacob trabajó 7 años por Raquel y 7 años por Lea. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor? Ay, qué hermosa te ves, soy re chula, re hermosa, pero con la panza vacía. ¿Verdad que no? No, entonces, hermano, eso no es amor. Discúlpeme, pero no. Cuando hay amor, hay provisión. Pero es que, hermano, tú no sabes, nada más terminó la secundaria. Yo no estoy diciendo que se está trabajando, está le echando ganas. Malo fuera de que es licenciado, pero me da 100 pesos para el agua, la luz y... Entonces yo creo que ahí es cuando viene esa disensión que Jesús dijo. Es que yo lo tengo que amar porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. No es así en todos los casos. No es así porque si aquel hermano no quiere proveer, dijimos, ¿verdad? Que no ama. Está terrible, ¿verdad? ¿O no está terrible? Mire, hasta el día de hoy sigo conociendo matrimonios cristianos. Óigalo bien. Matrimonios cristianos. Donde no saben cuánto gana el esposo. Y eso, diríamos en un comercial de los años 90, mucho ojo. ¿Sí? Porque me dice, es que gano 7,000, pero ¿qué tal que gana 10? ¿Qué hace con los otros 3? Nada más estoy poniendo de antecedente. No, en un matrimonio todo se comparte o nada se comparte, sino entonces ¿para qué se casaron? La cosa es sencilla, la cosa es que muchas veces queremos justificarnos y decir, no, pero es que esto, pero es que el otro. No, hermano. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Cosa tremenda, ¿verdad? Hoy os habéis santificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron decir, está bien, yo voy a seguir con mis cosas, pero mira, hasta aquí terminó, porque no puedo yo violar la ley de Dios, yo no puedo ir en contra del que me salvó. Yo lo estoy diciendo de una manera muy linda. Si alguien ve la enseñanza del apóstol Sergio, rebanó cabeza a medio mundo. De veras. Porque no, hermano, los cristianos tenemos que aprender a que primero es Dios, porque Él es el que te salva todos los días. Mire, vamos a poner claro, a menos que alguien tuviera un cónyuge médico, si alguien cae en un hospital, el único que va a poderlo sanar es Dios. Así de sencillo. Si alguien tiene una deuda, el único que lo va a salvar es Dios. No hay otra forma. Entonces, darle la espalda a Dios por alguien, hermano, cosa equivocada. Entonces, mire, acompáñeme a Jueces 6:25. Hoy nos va a tocar, últimamente me ha tocado que lo pongo a leer, ¿verdad? Pero es que quiero que se lo lleve en su corazón, que la palabra de Dios, hermano, nos respalda. No podemos estar, hermano, de una manera equivocada. Es que Dios dice que tengo que amarlo. ¿Amarlo cómo? ¿O amarla? Me voy a tener que dar un testimonio de mí, y no para evidenciar, sino que quiero que entienda, hermano, que la bendición de Dios viene cuando ponemos a Dios en primer lugar. ¿Le parece? Y lo digo porque ya lo he dicho anteriormente. Hubo un tiempo donde yo daba clases y sabía que se tenía que dar el diezmo. Yo ya sabía. Pero como no me alcanzaba, decía, no, es que mejor estiro el gasto. Cosa equivocada.
Bueno, entonces quiere decir que yo no estaba amando a Dios en ese aspecto de mi vida. Lo bueno es de que Dios me dio una mujer inteligente y dijo, pues mira, aunque te falte dinero, porque ella trabajaba, siempre ha trabajado, y entonces en vez de decir, mira, qué chévere, él no da su diezmo, entonces yo tampoco lo doy. O en vez de decir, mejor le presto, va, para que emprenda un negocio. No, dijo, ese es su rollo. La Biblia dice que si yo trabajo, yo tengo que darle a Dios. Entonces discúlpeme, pero en ningún momento se separó de mí. En ningún momento me molestó que tenía que dar el diezmo. En ningún momento me dijo, oye, es que no estás haciendo lo correcto y además como eres maestro te voy a ir a acusar. No. Se definió y dijo, no, primero es Dios. Aunque él y yo no tengamos mucho, yo no sé, yo le voy a dar a Dios porque la Biblia dice que esto es así. Entonces prefirió al Señor. Y como prefirió al Señor, después el Señor me jaló la oreja. Sencillo. No se tuvo que quebrar la cabeza ni estar orando 20 años. No, se definió y dijo, primero es Dios. No, es que hermano, Jesús no tiene rival. No hay quien tenga rival para Dios. Es una locura, hermano, por eso es una locura. Aquella persona que prefiere a X o Y persona, por muy extraordinaria que sea, antes que Dios. Porque Dios no tiene rival. Si yo necesito que me sane, Él me va a sanar. Está mal que yo se lo diga, tenemos que amar a Dios. Pero si uno lo quiere ver por ese lado, hermano, pues por lo menos por conveniencia, vaya. Sencillo, ¿verdad? ¿Quién me conviene seguir? ¿Al que me bendice todos los días o la que no me quiere? ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa le planteo? ¿A quién sigo? ¿Aquel que siempre me cuida cuando salgo y entro y todo? ¿O la que no me quiere hacer frijoles? Cosa sencilla, ¿verdad? Yo creo que no hay que pensarle mucho. Pero mire, Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Entonces, ¿qué vino a hacer Dios ahí con la casa de Gedeón? ¿Vino a poner paz? En otras palabras, se lo voy a poner de una manera más sencilla. Mira, tu papá tiene una Guadalupe. Ve y quítala. Cosa tremenda. Obviamente, vivía en la misma casa. No vaya a ir usted a la casa de la abuelita y a ver, abuelita. No, esa no es su casa. Entonces, eso causó problemas en su casa. Porque la Biblia dice que a causa de eso, después el pueblo se quería ir en contra de Gedeón y en contra de la casa de su padre. Pero es que Dios dijo, bueno, me dicen que me quieren, porque dice la Biblia que justamente en ese momento el pueblo empezó a clamar a Dios porque los madianitas estaban quitándoles toda su comida. Los madianitas los tenían rodeados, venían y, ¡oh, mira qué chévere! 1 kilo de harina, me la llevo. Y se quedaban sin comer, y entonces el pueblo de Israel empezó a llorar y gemir a Dios y dijo, Señor, sálvanos. Y dijo, está bien, los voy a salvar, pero quiten sus cosas. Entonces, hermano amado, no dice que no honró a su padre, tenía que honrar a su padre, pero la ley decía que tenía que quitar dioses ajenos. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que Gedeón se definió. Gedeón dijo, primero es Dios. Y Dios bendijo al pueblo, a su familia, porque hubo un hombre que se definió. ¿Me sigue, verdad? Entonces está muy clara la cosa. Por lo tanto, vámonos a otro ejemplo. Y es el último ejemplo que voy a dar. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 17. Aquí no es para alguien que está de vecino, de primo, no es para nosotros. Hermano amado, tenemos que aprender a definirnos y decir, primero es Dios. Primero es Dios. No estamos hablando que me voy a pelear o me voy a agarrar el chongo o voy a correr a mis hijos. No, simplemente aplicar lo que dice la palabra de Dios y Dios te va a bendecir porque dijo, me preferiste a mí, ¿verdad? No hay que ser hermano, yo siempre lo he dicho, bueno, yo no tengo que ser inteligente, simplemente poner en práctica lo que está escrito en este libro tan hermoso. Entonces mire, primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 17, ¿ya lo tiene? Muy ejemplo, muy peleagudo, pero es que hay que tratarlo. Ahora pues, bueno, tengo que narrarle.
Usted se sabe ya de memoria, ¿verdad? Y muchas veces se pone como una enseñanza para varonas, pero se tiene que enseñar para todo tipo de cuestiones. Estaba Abigail y Nabal. Abigail era temerosa de Dios, Nabal no. Nabal, un hombre necio, testarudo, necio, ¿verdad? Así, ese era su nombre. Abigail, hermosa, de buen parecer, bien chambeadora, ¿verdad? Sale pues. Bueno, pero si lo pasáramos al siglo XXI, yo creo que hubiera miedo en algunas Abigails. Porque dice aquí la palabra de Dios, que este era un hombre rico. Entonces la pregunta, ¿verdad?, del $1,000,000 sería, creo que esa mujer hubiera preferido a Nabal antes que a Dios. Porque su primer pregunta hubiera sido, ¿y cómo le hago con toda el equipo de fútbol? Sí me expliqué, ¿verdad? Si esa mujer hubiera dicho, si no hubiera sido temerosa de Dios, hubiera dicho, ¿a quién prefiero? ¿Al rico o aquel que tengo que tener fe para que me dé alimento? Ahí la tenía difícil esa mujer, porque ese era un hombre rico, tenía siervos, siervas, tenía de todo. Y entonces ella lo que ha de haber pensado es, ¿y el equipo de fútbol? Porque ahí sí se aventaban 15, 20, 30 hijos, ¿verdad? Hoy ya 1, 2, ya los más valientes 4, 3, ¿verdad? Pero es la minoría. Pero entonces esta mujer, hermano, tenía que definir entre seguir a Dios o seguir a su marido. Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿A quién prefirió? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Prefirió a Dios? Pero es que mira, aquel era un hombre rico. No le iba a faltar nada. Porque si Abigail se iba a tener que trabajar con sus manitas. ¿Sí o no? ¿Usted cree que hubiera estado muy contento Nabal de que lo dejara ahí? Le hubiera dicho, te vas, pero sin nada. Clásico, hermano. Así, exacto, clásico. ¿Está bien? ¿Prefieres ir más a buscar al templo y estar orando en vez de estar aquí conmigo todos los días, todos los domingos de fútbol? Te vas, pero con lo que traes puesto. Estoy agarrando frases épicas, verídicas. Te vas, pero con lo que traes puesto. Porque de aquí no te vas a llevar ni un solo quinto. La tenía complicada Abigail. Porque si nosotros vemos el contexto, Abigail desobedeció a Nabal. Nabal ya había determinado qué hacer y esta mujer lo desobedeció. Oiga, pero yo le hago una pregunta. ¿No se supone que se debe de obedecer al marido? Vuelvo a plantear. La Biblia dice en el libro de Pedro, vosotras mujeres sujetaos a vuestros maridos. Y entonces, ¿por qué Dios le agradó la desobediencia de Abigail? Porque era para buscar a Dios. Ahí ya lo tiene. Ya todos los hermanos y hermanas hoy tienen solucionado todo. Obviamente, viendo el contexto, no era un hombre prudente. No era un hombre que buscara a Dios. Porque mi esposa la tiene más difícil. No soy muy bueno, tengo muchas cosas, pero como sigo buscando a Dios me va a tener que seguir amando. Eso es lo único que a mí me ayuda. Si no, entonces, hermano, si yo no buscara de Dios, si yo no trabajara, si yo no entonces hiciera lo que tengo que hacer, entonces ella podría decir, ahí nos vemos, yo prefiero a Cristo. Eso es hermoso. Porque si vemos el contexto, no era de que un día se paró de malas a Abigail y dijo, ya me cansó este hombre, ya me voy de la casa, agarro mis chivas, vámonos equipo de fútbol y nos vamos por ahí. No fue el contexto. Porque ahí podría haber un hombre o una mujer que diga, si lo dejo, dice aquí la Biblia que primero Dios, y inmediatamente se busca otra. No, eso no es de Dios. Eso está buscando sus propias pasiones. Pero el contexto es de que iba a matar a toda la casa.
El contexto es de que entonces, hermano amado, ella desobedeció a su esposo. ¿Por qué situación? Porque la iban a matar y a ella y a sus hijos y a todos los trabajadores de ahí. Entonces, hermano, por eso Dios se agradó de ella. Porque dijo, no, primero es Dios, primero la ley de Dios antes que este hombre. Yo he conocido varones que dejan de venir al templo porque la esposa se enoja. De veras, hermanos. No es solamente los varones, las mujeres también. He conocido varones que no los dejan ir al templo, no los dejan estudiar la Biblia. Cuando van a ir al templo les dicen, es que tengo una emergencia, vámonos al súper. Y son bien abusadas para cambiarle los planes al esposo. En vez de que, no, mira, tienes toda la semana para que vayamos a hacer las cosas. Me lo dices hoy. Pero como dicen, es que tengo que tener la fiesta en paz. No, hermano. No. Ya cuando está el límite entre Dios y la persona, ahí no puede haber paz. Yo he conocido, ha habido hombres, mujeres, en el cual los han corrido porque buscan de Dios. Dios los bendice después. De la misma manera, cuando hay hijos que aceptan a Cristo, los corren de sus casas. Dios los bendice después. Y al rato se convierten en los papás, aquellos que los corrieron, porque se decidieron. O sea, hermano, en cualquier punto de persona que lo veamos, como hijos, como cónyuges, como trabajadores, es que mira, aquí tú tienes que venir los domingos. Usted defínase y yo no sé quién lo va a bendecir. No sé si me di a explicar ahí. Si alguien dice, no, primero es Dios y voy a tener que buscar un trabajo donde no sean los domingos, ¿yo lo va a bendecir? Claro, porque se define. Sencillo. Entonces, mire, vamos aquí. Ahora pues reflexiona, le está diciendo un sirviente, un empleado a Abigail. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Me salto hasta el 19, y dijo a sus criados, id delante de mí, yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. O sea, le desobedeció y ocultó la verdad. No le dijo, oye, mira, es que como ya la regaste muy feo, voy a tener que ir a hablar con David. No, le dijo, resolvió y dijo, me voy. Verso 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que está en este desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Verso 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Yo sé que he estado predicando que hay que definirse delante de Dios, pero recuérdese que Dios había dicho que David iba a ser el rey de Israel. Entonces fue sencillo, ella dijo, no, a ver quién me conviene, obedecer a Dios o obedecer a mi marido. Sencillo va la respuesta. La Biblia dice que al poco tiempo se murió Nabal. Porque yo creo que debe haber habido pleito, ¿verdad? Pero dice la Biblia que al poco tiempo murió Nabal. Y todo lo que era de Nabal se lo quedó a Abigail. Pero al ver David que era una mujer prudente, sabia, dijo, esta yo me la quedo. Y se la llevó y se casó con ella. En otras palabras, David es figura de Cristo. Dice, por cuanto esta mujer se definió, yo la voy a hacer mi esposa. Por eso la Biblia dice que cuando alguien es una mujer viuda, entonces la Biblia dice que la iglesia tiene que darle. Mujer viuda, refiriéndose a una mujer que está mayor de 60 años. Y entonces, hermano, una mujer viuda que es cristiana, la iglesia tendríamos la obligación de bendecir a una viuda, porque se convirtió ahora en esposa de Cristo. Cosa tremenda. Cuando alguien la abandona a un hombre o una mujer, Dios los provee y les da, porque se definen. ¿Vamos bien? No hay, como que ya ahora ya está sencillo de pensarlo, ¿verdad? Está más fácil decidirse uno. No, hermano, es que Jesús no tiene rival.
No, no hay quien pueda. Es que mire, es amoroso, es tierno, es proveedor, da salud, da bendición. ¿Quién, hermano? ¿Quién? Ni el hombre más hacendoso de la tierra podríamos decir que se compara con Cristo, o una mujer. No, hermano. Acompáñeme a Deuteronomio 33:8 y terminamos. Dije que con los ejemplos ya, este es el verso de terminado. ¿Usted quiere saber qué bendición hay para los que se definen? Deuteronomio 33:8. Por eso cuando alguien viene y me dice, es que mi abuelito, mi abuelita, yo lo quiero mucho, y pues hay que decirle que se defina. Me recuerdo de un siervo de Dios. Esto es verídico. Me recuerdo muy bien que tenía que decidir entre si su padre o su pastor. Su padre era un siervo de Dios, pero tenía que decidirse entre si su padre o su pastor. Su padre, un siervo de Dios, pero quería hacer otras cosas. Entonces, yo me recuerdo bien de ese siervo de Dios porque obviamente tenía la cosa difícil. O su padre, quien le daba empleo, es decir, trabajo, lo bendecía, todo, hermano. Y yo me recuerdo que ese siervo de Dios platicó con su pastor. Y el pastor le dijo, mira, siervo de Dios, si tú te vas con tu papá, yo no tengo ningún problema. Es tu padre. Tú aquí sirves en la iglesia, pero es tu padre, tú puedes ir. Le dijo, no, de ninguna manera. No, porque primero es Dios. Cosa tremenda, ¿verdad? Porque ya sabe que luego muchas veces los padres son, bueno, somos, me voy a incluir, ¿verdad? Cuando no obedecen los hijos, manita de puerco. Entonces él estaba arriesgándose que su padre la trajera contra él y arriesgándose a que le quitara su trabajo. Porque era su patrón, le dije que le daba trabajo. Para no tardarme mucho en ese ejemplo, me recuerdo que dijo, no, ¿a dónde más voy a ir? Esa es mi iglesia. Cosa tremenda. Y yo me recuerdo que tiempo después, Dios le dio un privilegio mayor. No fue el hombre, fue Dios. Y hermano, eso está tremendo. Entonces, eso a mí hasta el día de hoy me tiene bien, ¿cómo se puede decir? Bien alerta, ¿verdad? Que primero es Dios. Primero es Dios. Yo me recuerdo de ese siervo de Dios que sí le servía a Dios y toda la cosa, pero hermano amado, no está, como dice el apóstol Sergio, está cardíaco ahí. No, imagínese ya rifarse el físico con el trabajo. Por eso muchas veces los hijos no van en contra de los padres, porque es que me da trabajo. Y entonces por eso, hermanos, siguen a padres que no sirven a Dios. ¿De veras? No. Mire, vamos a la bendición de los que se definen, ¿le parece? Deuteronomio 33:8. A Leví le dijo, porque ¿quiénes eran los que mataron a sus hermanos? Los de Leví, ¿verdad? Dice que ¿quién está por Jehová? Y que se levantaron todos los de Leví.
Realmente el sacerdocio ya le venía perteneciendo a Leví desde Jacob, pero yo creo que esto fue una de las cosas por la cual Dios les dijo, yo voy a hacer su herencia y su porción, porque se definieron. Estas son palabras de Moisés y le dijo a Leví, tu Tunim y tu Urim sea para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Verso 9. Quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Mire qué cosa. Si le echamos un poquito de salsa y crema, prefirió a Dios antes que a toda su familia. Porque aquí dice, sus hermanos, sus padres, sus hijos. Yo nunca los he visto. No vaya usted a llegar, ¿verdad? Y como que no los vio. No, o sea, no es el asunto. El asunto es que hay que preferir a Dios. Sí, porque no va a echar después la culpa. Es que no le hablo porque dijo el hermano Ulises que no les hablara. No, así no es la cosa. No vaya a llegar a la casa y las esposas o los esposos, la ley del hielo en la casa. No. No, hermano, no. Aquí lo que está diciendo es que ellos prefirieron, mire cómo se termina, pues ellos guardaron tus palabras. Guardaron la ley de Dios. Cuando alguien cumple la palabra de Dios, la ley de Dios, mire lo que viene, verso 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Verso 11. Bendice, oh Jehová, a los que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esto es una bendición bien hermosa. Déjeme ponerla por partes. Ya, en el verso 9 se definen. Verso 10, viene la bendición. Ponga mucha atención aquí en estos últimos versos, porque esta es la bendición para aquel que prefiere a Dios. Ellos enseñarán tus juicios y la ley. Eso, los únicos que podían hacer eso eran los sacerdotes. Y acuérdese que la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero no es automático. Aquel que no se define no puede ser sacerdote. Aquel que no dice primero es Dios, no puede ser un sacerdote delante de Dios. Aquel que dice primero es Dios antes que cualquier persona, Dios lo embiste de sacerdocio. ¿Me sigue? Porque acuérdense que para que alguien fuera sacerdote, para que alguien pudiera ministrar en el templo, dice la Biblia que primero se tenían que lavar y se tenían que poner una túnica. Y nadie en el pueblo podía tener una túnica como esas, porque eran consagrados para Dios. Entonces esto es una promesa hermosa, porque aquellos que son sacerdotes, Dios los bendice de manera directa. Oiga bien eso. Porque si nosotros vemos la bendición que caían a las 12 tribus de Israel, la Biblia dice que Él mandaba su lluvia temprana y tardía. ¿Me sigue, verdad? Es decir, que tenían que salir a trabajar desde que salía el sol hasta que se metía el sol. ¿Dios los prosperaba? Claro, pero tenían que trabajar. ¿Me sigue, verdad? Pero a los sacerdotes, ¿cómo trabajaban? ¿Cuál era su trabajo? Tenían que trabajar. ¿Pero cuál era su trabajo? Estar en el tabernáculo, si estamos o no, y estar estudiando la ley de Dios, para enseñársela al pueblo, y Dios les daba su tajada. ¿Sí me sigue o no? Entonces ellos, hermano, no tenían que esperar a que la bendición de Dios llegara, porque cuando uno siembra, uno tiene que estar esperando, ¿o no? Voy, aro la tierra, la mojo, pongo la semilla, depende qué voy a plantar, tengo que esperar tanto tiempo. Pero los sacerdotes de Dios, y Dios nos ha llamado a todos ser sacerdotes de Él, no tienes que esperar. Dios dice, yo soy tu porción y tu bendición.
Entonces, eso es una muy buena noticia para aquellos que dicen, primero Dios. Ellos enseñarán tus juicios. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto. Es decir, siempre, ¿verdad? Cristo va a estar ahí para ellos. Verso 11. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Mire qué cosa. Ya esta es una bendición de plano, hermano. Tremenda. Bendice lo que hicieren. Todo lo que tú trabajes, hermano, va a ser bendito. Es que, hermano, hago unas figuritas, de migajón. Hermano, se van a vender como pan caliente. Eso es lo que dice ahí. Bendice Jehová lo que hicieren. Y se viene y dice, recibe con agrado la obra de sus manos, o sea, su trabajo. Es que, hermano, no sabes, yo lo que hago es reciclar y vender. Hermano, va a tener manos llenas, pero se tiene que definir. Porque ya he dicho muchas veces, no se definen porque ¿qué van a hacer con el equipo de fútbol? ¿Cómo le van a hacer con las necesidades? Porque muchas veces el miedo es, pues es que nos vamos micha y micha, 50 y 50. Ahora, ¿quién me va a poner el otro 50? ¿Quién va a poner el otro 50? Así de plano. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hermano, bendición absoluta. Muchas veces están pensando, ¿cuál será el mejor negocio? El que sea. Cuando alguien se define, eso, hermano, va a ser bendito. Ahora, lo siguiente, si alguien tiene problemas y se define delante de Dios, dice, hiere los lomos de sus enemigos. Hermano, eso quiere decir que cualquiera que venga y te quiera molestar, el Señor va a salir por ti. Hay muchos seres que molestan. Muchos. Desánimo, decepción, pereza, ¿qué más? Tantos enemigos. Y aquí dice, aquel que se define, Dios hiera los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren. O sea que si a alguien le caes mal, ¿qué va a pasar? Pero tú te tienes que aportar bien, ¿eh? No vayas a creer que... No, es que yo le digo de groserías y le tengo que caer bien. No, pues obviamente no. No, hermano, dice, los que lo aborrecieren. Cuando alguien se define, el Señor dice, mira, ¿qué cosa? ¿Está contra mi hijo o contra mi hija? Mira, ahorita repartimos. Eso es lo que dice ahí. De los que, para que nunca se levanten. La Biblia dice que aquellos que siguen a Jehová, Dios les da paz, aún para con sus enemigos. O sea, quiere decir que el enemigo va a dejarlo en paz. Cualquier situación, hermano, en paz. Llámese como se llame ese problema, en paz. ¿Por qué? Porque Dios sale por aquellos. Voy a hacer la pregunta, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién prefiere a Cristo? Aquel que lo prefiera con hechos, porque no es de labios. Por eso yo no dije que me contestara, porque no es de labios, es de hechos. ¿De qué? Pero hermano, esta bendición está grande. Yo no sé si usted quiera más, pero yo creo que eso es suficiente. Claro que siempre para Dios hay más, pero yo creo que con estas dos bendiciones es mucho. El ser sacerdocio de Jehová. La Biblia dice que los vestían con túnicas. Y donde quiera que se pararan, hermano, eran bien recibidos. Se la voy a poner fácil. A donde quiera que te pares, la gracia de Dios está contigo y entonces a todo mundo le caes bien. ¿De veras? Porque eso es lo que pasaba con los sacerdotes, con los levitas. Todo mundo quería tener un levita en su casa porque la bendición de Dios lo acompañaba. ¿De veras? Es más, llegó a haber gente que los compró por dinero. Ya, eso es otra cosa. Porque sabían que la bendición de Dios estaba con los sacerdotes y con los levitas. Con aquellos que se habían definido. Yo no sé si nunca le ha pasado a usted, pero ¿cómo te das cuenta que la bendición de Dios está? Párate en un lugar a comprar o lo que tú quieras. Si estás solo y llega gente,
no eres tú. Es que dice, me cae bien. ¿De veras? Un día fuimos a comprar los anillos de boda, mi esposa y yo. Y me recuerdo que una mujer no quería que nos fuéramos de ahí de los anillos, ahí en el centro. Se dio cuenta. Y nos dijo, oigan, ¿ya se dieron cuenta? Yo nunca me hubiera dado cuenta si esa mujer no hubiese hablado. Oigan, ¿ya se dieron cuenta? Y mi esposo y yo, ¿de qué? Nosotros pensamos mal y dijimos, ¿alguien nos quiere robar o qué? No sé, ¿no? Algo así, pues en el centro un montón de gente. Me dijo, es que desde que ustedes llegaron, no deja de entrar la gente a la tienda. Y mi esposo y yo, órale, está bien. Y ya vimos y todo. Yo creo que estos. Y la señora, no, pero es que mire este. Y es que mire el otro. Y es que mire. Y mi esposa, no, estos, ¿verdad? Sí, estos. Le vamos a pagar. Y la mujer seguía insistiendo en mostrar. Lo que ella quería era que nos quedáramos. Y no es por uno. Es porque Dios promete algo y dice, ¿se definen? Yo los bendigo, a donde quiera que vayan. Amén. Imagínense que usted se pare. A lo mejor podría ser nuestro empleo, hermano. Oye, ven, oye, te voy a dar chamba. ¿Qué vas a hacer? Mira, aquí quédate. Estaría lindo, ¿no? Aquí quédate, mira. ¿Y qué hago? ¿Ofrezco o algo? No, mira, si quieres tú estudia la Biblia. Ya no le dio tanta risa, ¿verdad? En lo que tú estudias, mira, aquí 8 horas vas a estar leyendo la Biblia. Yo nada más lo único que quiero es que estés aquí en el negocio. Hermano, no es broma. No es broma. Porque esa era la bendición de los levitas. Esa era la bendición de los que habían dicho, primero es Dios. Hermano, eso es verídico hasta el día de hoy. Toda aquella gente que se define, porque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, y estas bendiciones te seguirán. Te siguen. No tienes que hacer absolutamente nada. Te siguen. Te siguen, hermano. Entonces, yo creo que vamos a terminar este tema ya. Tú defínete y todo te va a salir bien. Tú defínete. Primero es Dios y primero es Dios. Vuelvo a repetir para que alguien no se vaya ahí a querer pasar de listo. No, usted tiene que seguir bendiciendo a su familia, tiene que seguir amarla, tiene que seguir cuidándola, pero primero es Dios. Si alguien, su papá, su mamá, su hermano, su cónyuge, quiere ir en contra de la ley de Dios, usted respeta la ley de Dios y Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un cántico. Ahora sí terminamos a buen tiempo. Yo sé que puede ser, acuérdese que amar a Dios, no dijo piensa amar a Dios, tú ámalo. A lo mejor con nuestra mente, hermano amado, decimos, no, pero mi familia, mi hermano amado, no los vamos a dejar de amar. Simplemente hay que poner en orden lo que debe de estar en primer lugar. Y ese se llama Dios. Él no tiene rival, no tiene contrincante. No hay quien pueda compararse con sus bendiciones. ¿Está bien? Vamos a orar, vamos a orar. Y si alguien ha preferido a alguien antes que a Dios, pídale perdón al Señor. Vamos a hacerlo. Espíritu Santo de Dios, primeramente te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces como seres humanos no sabemos qué hacer cuando de la familia se trata. Hay un vínculo, Señor, consanguíneo. Eso lo entiendo y tu palabra lo dice así. Pero, amado Dios, danos esa sabiduría para podernos consagrar a ti. Danos, amado Dios, conocimiento de tu palabra, para que podamos nosotros seguirte. Señor, tu apóstol Pedro te siguió, pero tú bendijiste su casa. Amado Señor, danos sabiduría de lo alto, que podamos tener una entereza, una fuerza, para podernos definir, para poder siempre, amado Dios, preferirte antes que cualquier persona, antes que cualquier cosa. Señor,
Si a lo mejor nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos aún no te siguen, Señor, los vamos a amar, los vamos a respetar, les vamos a dar ejemplo de lo que has hecho en nuestras vidas, pero no los vamos a poner en primer lugar. El primer lugar es para ti, amado Dios, porque al ver tu bondad, tu misericordia, tu amor inagotable, ¿cómo podernos resistir a tan grande amor? ¿Cómo podernos resistir? Señor, si hemos puesto a alguien antes que a ti, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque pensábamos a lo mejor en ese momento que primero era esa persona, pero primero eres tú, amado Dios. Señor, si nuestros padres aún no te conocen, permite que por definirnos ellos puedan buscarte en algún momento. Señor, si nuestros cónyuges aún todavía no te conocen, no te buscan, Señor, permítenos ponerte en primer lugar, como dice el libro de Cantares. Atráeme a mí, y en pos de ti correremos. Señor, que por ese amor que ha brotado en nuestro corazón para definirnos, que nuestra familia te pueda buscar. Señor, si ha habido problemas en el matrimonio, Señor, tú permite que se solucionen, pero que primero venga esa definición en cada uno de tus hijos. Que pueda venir, Señor, esa paz en sus corazones, que sí están prefiriendo a alguien más, pero ese alguien más se llama Jesucristo. Ese aquel que preferimos es el Dios de los cielos y de la tierra. No estamos traicionando a nadie. Estamos cumpliendo tu primer mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, trae bálsamo para los corazones. Si ha habido pleitos, si ha habido contiendas, si ha habido, Señor, altercados, si ha habido confusiones, Señor, tú trae bálsamo, te lo suplico. Y que podamos caminar en pos de ti, que estemos en el camino, porque ese camino, Señor, es quien da salvación, ese eres tú. Entonemos este cántico. Traigo mi perfume, hoy te quiero. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir.
Santo de Dios, apelo a tu misericordia. Yo sé, Señor, que esto es parte de la ley, pero esto venía a ser una sombra de lo que iba a venir, más glorioso, más bendecido. Tu palabra decía que para los levitas algo especial para ellos. Algo, Señor, que solamente iba a ser para los levitas, para los sacerdotes. Dice tu palabra, y será para ellos y para sus hijos como estatuto perpetuo, porque es ofrenda elevada. Y las vestiduras santas que son de los sacerdotes, los levitas, serán de sus hijos y después de él, para ser apartados y para ser consagrados con ellas. Señor, consagra a tu pueblo que se define. Señor, que a partir de esa decisión en su corazón, de esa decisión en el fondo de su alma, de consagrarte, de buscarte a ti, de ponerte a ti en primer lugar, que inmediatamente venga esta bendición, Señor. Tú sabes lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Aquel, Señor, que tu palabra ha llegado a su corazón y se ha definido, y los que se han de definir en el futuro, Señor, que esta bendición venga para ellos, una ofrenda apretada, una ofrenda abundante, porque tu palabra dice que lo mejor de lo mejor era para los que te sirven. Señor, que sean bendecido tu pueblo, todo aquel que está al alcance, Señor, de mi voz, que escuche esta enseñanza y que se defina, que tenga esta bendición, que todo lo que emprenda sea fructífero, que todo lo que haga le salga bien, que todo, Señor, lo que la obra de sus manos dé, fructifique y multiplique al 100%. Y todos sus enemigos, Señor, sean perseguidos por tu espada. Esa es la bendición para aquellos que se apartan para nuestro Dios. Espíritu de Dios, gracias. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Que no nos apartemos, Dios. Síguenos enamorando para no apartarnos de ti. Sea bendita esta iglesia de Cristo Nación Santa. La bendigo en el nombre de Jesús. Y que esta bendición, Señor, también sea para su familia, para los que están en el núcleo familiar. Se ha hecho, amén y amén. Dale palmas al Rey de Reyes, dale palmas. Dios te bendiga, mi amado hermano. Que la paz de Dios sea en tu casa, sea contigo, y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.